A reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Hebreos. Children share in blood Los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre, y de nuestra carne y sangre participó también Jesús. Así, muriendo, aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a todos los que por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Noten que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos para ser sumo sacerdote, compasivo y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar así los pecados del pueblo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. This is the light of revelation. Luz para alumbrar a las naciones And the glory of your y gloria de tu pueblo, Israel. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. When the days were completed, Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor just as de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. there was a man Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. it had been revealed Había recibido un oráculo del Espíritu Santo that he should not que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. he came in Impulsado por el Espíritu, fue al templo. and when the parents Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, he took him into his Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios now diciendo: master Ahora, Señor, let your servant según tu go in promesa, peace. puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos Seen your han salvation visto a tu Salvador, prepared in a the quien sight has presentado ante todos los pueblos, light for revelation luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. the child's father Su and padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeon blessed them. Simeón los bendijo diciendo a María su madre: Behold, Mira, child is este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. be a sign that Será como una bandera discutida. you yourself Así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma.
There was also a prophet, Había también una profetisa, Ana, the daughter of Phanuel. hija de Fanuel, de la tribu de Aser. She was advanced. Era una mujer muy anciana. 7 years. De jovencita había vivido 7 años casada And then, as y luego viuda hasta los 84. she never left No se apartaba del templo y day with fasting, día y noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. that very time, Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. when they had fulfilled Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. grew El niño iba creciendo y robustiéndose y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Domini. Last tibi Christe. Today we celebrate the Hoy celebramos la gran fiesta de la presentación del niño Jesús, 40 días exactamente después de la Navidad. and we Y celebrate this 40th Celebramos este 40º día para conmemorar Saint Joseph lo que San José y la Santa Virgen María hicieron and the events that surround y los eventos que lo rodearon. We should think of the many Nosotros debemos pensar en las muchas veces que nosotros celebramos rosary. la oración del rosario y cómo cuando llegamos a este misterio, This joyful mystery. este misterio gozoso, hay una gran variedad de aspectos para nosotros contemplar. And let's take a look at some of them. Fijémonos en algunos de ellos. Primeramente, We see that vemos que for the purification los días fueron completados para la purificación. Era la ley en Israel que las mujeres tenían que esperar 40 días después del nacimiento de un hijo, they could come back antes de poder regresar process al proceso worshiping in the temple. de adorar en el templo. ¿Y por qué? One of the things that they Una de las cuestiones que comprendían que no tenían todos sus conocimientos de la biología que tenemos hoy día, sin embargo, sí comprendían que when a woman cuando una mujer tiene un hijo, she was then in ella entonces estaba en el territorio que pertenecía específicamente a Dios. the birth of a child, El nacimiento de un niño something that depends es algo que depende de Dios, el que da vida the child in the al niño en el vientre, and that there is a great y que hay algo muy sagrado acerca de la mujer en este proceso birth to de children. dar And a that luz they a are un set niño apart. y que son apartadas And ellas that this y que process, este proceso something that they would wait es until algo que deberían esperar hasta 40 días después para estar seguros de que había curado, se había curado todas las lesiones del nacimiento y que este proceso tenía que ser completado y que su cuerpo tenía que ser sanado. Por lo tanto, de esa manera ella podía regresar a la vida de la comunidad. You know, we Nosotros don't often understand con frecuencia no comprendemos the sense of unclean. el sentido de lo no limpio del Antiguo Testamento porque tiene más de un sentido. Una mujer se dice que no era limpia en este periodo de tiempo de espera. Esto no significa que ella estaba sucia. No limpio no significa sucio, puede significarlo, sin embargo, pero también puede significar de que hay algo pecaminoso y Also means también significa que algo es sagrado. Por ejemplo, dando el ejemplo, when a cuando la sinagoga tiene scroll of un pergamino the first del Bible, Torah escrito a mano del primer libro, de los primeros 5 libros del Torah, a todos se les prohíbe tocar el pergamino en sí. Es
envuelto en tela, y cuando le leen, no pueden poner el dedo sobre la página, sino que tienen una varilla de oro o de plata y tiene un dedo en ella que sirve de puntero para no tener que tocar el texto de las escrituras, porque el texto de las escrituras es algo tan sagrado que tocarlo le hace a uno ser no limpio. Esto es algo muy raro para nosotros, pero la idea es la siguiente. Todo lo que es sagrado y es apartado para el uso de Dios es algo lleno del poder de la santidad. La santidad se comprendía que era no tan solo como virtud que una persona podría tener, sino además como un poder que le pertenece a Dios en el territorio de Dios. Y por lo tanto, la Biblia está llena del poder de Dios, y Dios y su santidad es algo tan fuerte que no puede esperar uno tenerlo sobre uno, y habría que ir a un baño especial para lavárselo. Esto parece ser algo más de la comprensión del por qué las mujeres no eran limpias después del nacimiento de un niño. No es que eran sucias o malas, sino que más bien habían entrado en el reino en que Dios da vida. Él es aquel que está actuando poderosamente, y al conferir vida, ellas tenían cierto sentido, cierto periodo de su vida en que eran apartadas, porque también es uno de los sentidos de sagrado, es apartarse. Y como tal, Nuestra Señora, como todas las mujeres de Israel, era apartada por 40 días, y entonces, al final de ese periodo, llegaría al baño ritual en la entrada del templo. Entonces puede, por ejemplo, si uno va a Jerusalén, puede ver todavía el perfil de piedras de las puertas, y uno puede ver la antigua puerta de la época de Cristo, y hay una escalera que Herodes mandó construir, o todavía hoy puede uno subirlas. También uno puede ver allí las ruinas del baño ritual de Mikvaot, en que la gente iba a bañarse ritualmente, y la mujer lo haría, y esa sería la primera etapa de terminar con ese periodo de ser apartada dentro de Israel, por haber tenido el gran júbilo de haber tenido un niño. Entonces, a causa de ser el primer hijo varón, regresando al libro del Éxodo, se les recordaría que los israelitas querían su libertad y la ganaron de Egipto a causa de que el ángel de la muerte mató al primer nacido de hombre y de bestia en Egipto, y como resultado, los israelitas deberían recordar esto de nunca jactarse por encima de los egipcios. No miren hacia atrás diciendo, mire qué malos fueron los egipcios porque les pasó esto. No, han sido llamados para evocar cierta empatía para con ellos. Y su primer hijo varón nacido debe dedicársele a Israel. En Israel se prohibía el sacrificio humano. Es más, en épocas posteriores, los israelitas se sintieron tentados de adorar a los dioses de los canaanitas, cuyos dioses sí demandaban sacrificios humanos. Y por hacer sacrificios humanos, los israelitas fueron castigados una y otra vez, particularmente cuando el exilio en Babilonia. Esta práctica era algo prohibido, pero en lugar de sacrificios humanos, se suponía que uno llevara a un cordero si uno no podía comprar un
cordero, porque la gente era pobre y esto era muy caro, podían llevarse 2 palomas. Doves are all over the place. Las tórtolas también podían atraparse un par de ellas y se podían llevar al templo y habrían de ser sacrificadas en lugar del niño. Now, Saint Joseph San José y Nuestra Señora simply obeying, son sencillamente personas que estén obedeciendo, and they are coming que están obedeciendo la ley. Están trayendo al niño Jesús al templo y Nuestra Señora para que purification, en su purificación ella puede ser reintegrada de vuelta a la vida that's what's going on. And that's all del the time. ritual de Israel, y eso es lo que está sucediendo. Sin embargo, hay un gran misterio presente aquí, que cuando ellos obedecieron la ley de Dios, They keep themselves se mantuvieron a sí mismos dentro del reino o del terreno de lo que hace Dios. very important Esta es una cosa muy importante on with para reflexionar sobre ello con la presentación, because we are to do the same. porque hemos de hacer lo mismo nosotros. Cuando nosotros obedecemos la ley de Dios, Keep our nosotros nos mantenemos dentro del reino, del terreno his sphere de Dios y de la esfera de acción suya. mean that we ¿Significa que nosotros merecemos tener a Él actuar en nuestra vida? No. anything No hacemos nada para ganarnos o para merecernos la gracia de Dios en nuestra vida. Su gracia en nuestra vida es un don gratuito. but we can Sin embargo, sí podemos decir que in which la forma normal en que nosotros nos mantenemos abiertos graces that God a las gracias que Dios quiere darnos, remain open nosotros nos mantenemos abiertos a las acciones del Espíritu Santo, manteniéndonos dentro de la esfera de Dios, es decir, dentro de sus leyes. Y en otras palabras, ser obedientes a las leyes de Dios y sus mandamientos in the nos mantiene a nosotros en el lugar en que las acciones normales de la gracia ocurren. that's one of the things Y es ahí donde están una de las cuestiones obeying the law of God, que donde estamos obedeciendo la ley de Dios, entonces el Espíritu Santo a powerful act. sí hace algo poderoso. Brings Simeon Él trae consigo a Simeón al templo. Simeón had been promised había sido prometido a él por el Espíritu Santo, porque nuevamente es algo muy importante para nosotros el reflexionar sobre cómo el Espíritu Santo, the same Holy Spirit el mismo Espíritu Santo que vino y formó a la iglesia en el Pentecostés, también already active, ya estaba activo en Israel. working through Él estaba obrando por mediación de los profetas. Es una de las cuestiones que decimos en el credo, ¿no? Que Él ha hablado por medio de los profetas y que el Espíritu Santo de Dios estaba activo en el antiguo Israel. particular Israelite Este israelita en particular es tema de la actividad del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo había dado a él la promesa de que él vería al Mesías antes de morir. Y por lo tanto esperó y esperó. about the business. Y hacía sus asuntos de adorar en el templo, And as y Mary que como María y José obedecieron la ley de Dios fulfilled the y commandments cumplieron los mandamientos de Dios of Our Lady, a- en la cuestión de la purificación de la Señora y la presentación de Jesús y el sacrificio de las palomas y de las tórtolas, también Simeón aparece en el Espíritu Santo y le lleva a ver al niño Jesús y cumple la promesa que había sido hecha a él, he would see que él llegaría a ver al niño rey. Y en adición, incluso sin ese tipo de promesas, sino como resultado de vivir una vida santa, of sanctified widow de santificación also y viudez, Ana también aparece en el templo. Y ella también está llena del Espíritu Santo y dice a todos que ella ha visto al niño. neither she Ni ella ni Simeón, already que ya eran personas de live long
long enough to see avanzada edad, vivirían lo suficiente para ver la muerte y resurrección de Cristo. Pasarían culmination. a la otra vida después de la culminación But we also see del ministerio de Cristo. Y también vemos que están presentes en el templo y que ellos ya están haciendo anuncios y mostrando que el Espíritu Santo está preparando a la gente para este Cristo. and this is one Y esto es algo que es una reflexión para nosotros para tener presente. Sobre todo si nosotros queremos estar abiertos al Espíritu Santo, también que tenemos que tener el sentido de que queremos obedecer los mandamientos de Dios. Ahora, the church la iglesia us nos pide a nosotros level que pasemos a otro nivel de reflexión sobre esta fiesta. Y es reading from the que por la lectura del profeta Malaquías, is a very que hay, text. este es un texto muy importante para comprender tanto del ministerio de Jesucristo. It begins in chapter Comienza en el capítulo 3, 1 through 4. versículo 1 a 4, Verse that is quoted un elsewhere. versículo que es citado en otras partes Thus says the del Lord, Lo, I am Evangelio, sending my dice, messenger, voy a enviar mi mensajero para preparar el camino. Christ himself. Cristo Later in mismo, this gospel más and tarde en este Evangelio y en otros, uses this utiliza very word of este Malachi chapter versículo 3, de verse 1, Malaquías, versículo to 3, understand the ministry of para John comprender el ministerio de Juan Bautista. John the Baptist, Juan Bautista, whom we see in these infant a quien vemos en su infancia came before en el and ministerio as de his own father Zechariah said, he would come to prepare Juan, the way. dice que ha venido a preparar al John the Mesías. Baptist is Según that Zacarías, y Juan Bautista es ese mensajero que viene para preparar el camino del Señor. that's one. Por lo tanto, ese es un nivel de comprensión. Sin embargo, The verse that especially el applies versículo to que this es feast particularmente uno que se aplica a la fiesta del día de hoy es donde dice, de pronto llegará al templo el Señor a quienes buscan. and the word Lord Y la palabra Señor divine name es el nombre divino in Hebrew. en hebreo, That the Lord God que el himself Señor Dios mismo come into vendrá the temple. a su templo. Today on the feast of the Hoy en la fiesta de la presentación celebramos fact that this is the el first hecho de que este es la primera vez, no la única, ni la última, of many times una de muchas otras veces también que el Señor viene al templo and this y que brings out esto menciona other aspect otro aspecto de esta fiesta, it is the Lord que God es el himself Señor incarnate el que está encarnado, dicho sea de paso, como un pequeño niño, little infant de un pequeño niño de 40 días de nacido, comes que ahora viene a su propio templo. and he will come back many times. Él vendrá muchas otras veces He'll be back and y be with the estará elders con los mayores, los ancianos, haciéndoles preguntas y asombrándolos con su sabiduría para limpiar del templo de los cambiarios de dinero, para enseñar sus parábolas y para sanar. But at this stage, Sin embargo, en esta época es la primera vez que el Señor Dios se aparece en su templo he makes his appearance. y Él hace su apariencia allí entonces. This is very Y interesting because esto es algo muy interesante porque en el momento de Cristo, the Ark of the Covenant el was arca de la alianza ya no estaba en el templo, había sido perdida para cuando el exilio babilónico. the second book of De acuerdo con el segundo libro de los Macabeos, el profeta Jeremías había escondido el arca de la alianza y todavía este lugar todavía se desconoce su lugar. Sin embargo, Jesús viene en una nueva presencia and in the form of an y en la forma de un niño, y esto es algo enorme para nosotros reflexionar sobre ella. Él es tan pequeñito, su Dios, nuestro Dios hecho carne, es tan pequeño como para ser abrazado en los brazos de
José y María que los llevan al templo y entonces puede ser recogido por Simeón y sostenido en los brazos de Simeón. Y esto es algo muy importante para nosotros reflexionar sobre ella, porque nosotros, como creyentes actuales, también hemos sido invitados a invitar a Jesús a vivir en nuestro corazón. Le pedimos a Él que sea el Señor de nuestra vida para venir a morar en nosotros. Eso vamos a hacer en la Eucaristía. No tan solo Él se hizo tan pequeño que Él podía haber sido sostenido en los brazos de José y María y Simeón, sino que además continúa siendo tan pequeño que Él puede entrar en nosotros en la Santa Eucaristía, y que este don hace posible que Él venga y more en nuestro corazón. Este es un gran don para nosotros para vincular a la Eucaristía por medio de la presentación en el templo. Y es como hacemos eso, cuando lo hacemos, podemos reflexionar sobre lo que está sucediendo en la Eucaristía y que esto es incluso más íntimo que lo que pudo experimentar Simeón. Él lo pudo sostener en sus brazos, pero nosotros lo recibimos dentro de nosotros. Entonces también dice que Él viene como el fuego de un refinador. Esto era un material que se utilizaba el bórax para blanquear la ropa. Y el fuego de un refinador es un refinador que se pone en una olla y, como dice, se purifica la plata y la refina como si fuera oro o plata. Me encanta esta imagen de refinarnos a nosotros los seres humanos, como si fuéramos plata u oro, porque yo recuerdo haber escuchado hablar de seminaristas que querían comprender esto mejor, así que fueron a una tienda de un artesano en plata, pero no entendían nada y hacían preguntas de pronto de las técnicas de el refinamiento de la plata. Y preguntó, ¿y cómo puedes saber cuando la plata ha sido purificada? Porque la purifican, porque lo vuelven a purificar varias veces. Y mientras más es así, más pura es la plata. ¿Cómo se puede saber? Y le dijeron, bueno, pues fácil, puedo estar sobre la plata refinada y veo mi cara como si fuera un espejo. Y esto es lo que Dios está tratando de hacer cuando Él nos purifica a nosotros. Él quiere que podamos ver su propio reflejo. Fuimos hechos en la imagen y semejanza de Dios, pero hemos caído en el pecado como raza humana, y el proceso de la purificación de nosotros es algo que es para que Dios pueda verse a sí mismo en su reflejo con nosotros nuevamente, y por eso viene Cristo. Y vemos a Simeón que da la profecía en el Evangelio del día de hoy, que este niño será signo de contradicción para muchos. Él tendrá que ver con el alza y la caída de muchos en Israel, para poder ver el evangelio público de Cristo, sobre todo en este evangelio de San Lucas, y verán que algunas personas caen porque no tendrán fe en Cristo y no se arrepentirán de sus pecados. Algunas personas se alzan a causa de que sí tienen fe en Cristo y se arrepienten de sus pecados. Esto se convierte en el factor determinante para la purificación y el proceso que Malaquitas profetizó. Y que este es un proceso de purificación sobre el cual nosotros reflexionamos en la presentación, de que Cristo quiere que nosotros y de que Él obre en nosotros. Por último, que también dice
he will come and que Él vendrá al templo, de que Él es el mensajero de una alianza and he is y que Él está viniendo, vendrá, para que así como durante la purificación puedan ofrecerle sacrificio debido al Señor, y entonces el sacrificio de Judá e Israel complacerá al Señor. Este es un último aspecto sobre el cual a reflexionar. Él viene a traer una alianza, darnos sacrificios que le complazcan. Cuando nos miramos hacia adelante en el Evangelio, veremos que el nuevo sacrificio que nos da Cristo es la Eucaristía. La Eucaristía es este nuevo sacrificio y no es como el sacrificio de toros y de palomas y de ovejas y de corderos y de tórtolas. No serán capaces de dar su voluntad para hacer un sacrificio, mientras que Cristo es el Cordero de Dios, a quien proclamaremos en unos momentos antes de recibir la Santa Comunión. Citamos al león de San Juan Bautista: contemplen el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Porque Él es el Cordero, que es un Cordero dispuesto, que se sacrifica a sí mismo, mientras que las tórtolas eran ofrecidas por Jesús en la presentación del templo. Más tarde en su vida, Él se ofrecerá a sí mismo como sacrificio libremente dado, y a consecuencia de que Él es Dios, su sacrificio será puro, no hay nada de pecado involucrado, y a causa de que Él es Dios, su sacrificio será infinito. De manera que Él podrá trascender el tiempo y estará presente aquí en nuestro altar, y Él será capaz de trascender el Calvario y podrá afectar a todo aquel que venga a este sacrificio con fe en Jesucristo. Y este sentido de esta purificación y sacrificio de la nueva alianza van juntos, porque son algo que está en la última cena, que anuncia en esta última cena que la usa y utiliza la última alianza. Esta es mi sangre, que representa la nueva alianza que el Señor, que entra en el templo, viene a traer, y será traído en la última cena y será sellada en el Calvario. Y nosotros vendremos aquí con esta misa que representa ese último sacrificio, de manera que Él pueda purificarnos a nosotros como plata y oro, y que de esta forma nosotros celebraremos esa presentación del Señor, esa ofrenda que solo será terminado en el Calvario, en la resurrección de los muertos. Y que nosotros hemos sido invitados esta mañana a entrar en este misterio, de manera que no solo meditemos sobre ello cuando rezamos el rosario, sino que lo viviremos durante nuestra vida cristiana.